Sí, como bien vos decís, sumamente llamativo, ¿no? Cuando nos tocó y nos desayunamos esta decisión publicada por la oficina del presidente de la Nación, donde comunicaba, entre otras cambios y designaciones en el gabinete, la designación de el militar Presti al frente del Ministerio de Defensa. Algo que resulta llamativo y preocupante como primera medida es que es la primera vez desde el retorno de la democracia hacia aquí que un militar tiene a cargo ni más ni menos que la cartera de defensa, ¿no? De alguna manera ha sido parte de este pacto democrático que hemos construido en este tiempo, bueno, de entender cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno en el rol del Estado. Esto significa que uno tenga una demonización hacia las figuras militares. La verdad que no, digo, a ver, en nuestro país ha habido militares que han tenido una influencia superlativa y sumamente interesante e importante en la historia argentina. ¿Sí? Lo que es preocupante es cuando se mezclan las cosas, ¿no? De alguna manera uno entiende la responsabilidad militar y las funciones que tiene que tener, pero de ahí a la toma de decisiones políticas hay una distancia, sobre todo porque tiende a una cuestión hipercorporativa, ¿no? Ujú. Cuando uno tiene un militar al frente. Sumado además, y un dato no menor, es, si bien uno puede decir que tampoco es hereditario, ¿no? La comisión de delitos o la presunta comisión de delitos, recordemos que el padre del actual ministro, Roque Carlos Presti, estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, en lo Sí, que fue el área 113, ¿no? sí. Que bajo esa órbita funcionaron distintos centros clandestinos, entre ellos La Cacha, Pozo Arana, Comisaría Quinta, digo, estamos hablando de alguien que no solo viene de la familia militar, sino de que su padre ha estado imputado por delitos de lesa humanidad, que no ha podido ser condenado o enjuiciado como corresponde, porque le alcanzó, como lamentablemente le pasa, ha pasado con muchos represores, a lo que nosotros llamamos la impunidad biológica, que es donde propio de las demoras y las dilaciones a las cuales lamentablemente nos tiene acostumbrado el Poder Judicial, no se ha podido sentar en el banquillo de los acusados para dar respuesta por los delitos que se le imputaban, ¿no? Entonces, Sí. bueno, llegó el fin de sus días y no se pudo comprobar su culpabilidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si el ministro, digo, puede, ojalá, ¿no? Que el ministro sea alguien que elija otro camino que el que eligió su padre, pero para que uno pueda creerle eso, quisiera por lo menos saber si está dispuesta a romper alguno de los tantos pactos de silencio que ha construido todos los genocidas en la Argentina, ¿no? Recordemos que tanto, digo, en cualquier lugar de la Argentina, estos pactos de silencio son los que perpetúan la impunidad, digo, ¿a qué me refiero con los pactos de silencio? Que nos digan qué hicieron con los cuerpos de nuestros familiares que hoy están desaparecidos, que nos digan dónde están nuestras hermanas y hermanos que estamos buscando, que fueron secuestrados al nacer y entregados a otra familia, digo, eso es lo que hace que los delitos se sigan cometiendo, amén de que a muchos han sido condenados, los delitos se siguen cometiendo porque seguimos sin saber la verdad de lo que ha sucedido, ¿no? Y Ujú. el nuevo ministro, lejos de romper ese pacto de silencio, me parece que un poco viene a dar continuidad a eso. Por otro lado, yo creo que parte de la agenda del presidente Javier Milei tiene que ver con, de alguna manera, intentar provocar continuamente a quienes somos parte de organizaciones que luchan por los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia. No es lo primero que hacen. Recordemos el paupérrimo video que publicaron en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo, hablando de las cifras, que si son 30.000, no son 30.000, cuántos son, digo, es una política y una decisión que tiene el presidente Javier Milei de todo el tiempo buscar la provocación y la confrontación con nosotros y a partir de eso una construcción de sentido de poner a una parte de la sociedad en contra de esta histórica lucha, ¿no? ¿Qué motivo esconde esa provocación? ¿Es Mm. porque le caemos mal nomás? No, claro que no es por eso, no es porque nosotros no le caigamos simpáticos. Tiene que ver porque parte de lo que nosotros planteamos es no solo los delitos que se han cometido en la última dictadura, porque si no nos quedaríamos sumamente cortos, sino del desguace y la destrucción del país que significaron las políticas de la última dictadura cívico-militar, que en muchas cosas tienen mucho que ver con este gobierno actual, ¿no? Sí. Apertura indiscriminada de las importaciones, destrucción del aparato productivo nacional, beneficio de las grandes corporaciones extranjeras, digo,
es el mismo plan de gobierno, nada más que en vez de estar en blanco y negro se lo colorearon un poco, pero no deja ser parte de lo mismo y aún más preocupa que a cargo de la cartera de defensa esté alguien que comulgue con estas ideas que si hay algo que ha hecho poco este gobierno es defender la soberanía nacional, ¿no? Y evidentemente quien se está sumando hoy a la cartera de defensa poco le interesará la soberanía nacional, recordemos, ¿no? Para hablar de un tema donde creo que todos los argentinos y argentinas tenemos un consenso que tiene que ver sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas. El presidente Javier Milei no solo ha hecho pública su admiración por la criminal de guerra Margaret Thatcher, sino que inclusive se permitió hablar de la autodeterminación de los pueblos en relación a los kelpers que hoy viven en las Islas Malvinas, ¿no? Diciendo que, bueno, que si ellos se autoperciben y dicen que son ingleses, entonces las Malvinas son inglesas, ¿no? Digo, y me parece que eso es una afrenta enorme, enorme a la soberanía nacional y sobre todo a tantos pibes que dejaron sus vidas en esas islas, ¿no? Y bueno, y evidentemente esta casta militar sostiene esa misma línea, ¿no? Santiago, a ver, salvando las distancias o no, nosotros hablábamos recién con una abogada de cuando viene una gestión a romper todo lo que se hizo con años de lucha, cuestiones que funcionen más, que funcionen menos, pero que en el camino de la construcción, de la docencia, no solamente es por lo que ustedes representan en sí hijos, sino que todo lo que la sociedad aprende con ustedes, memorias que se mantienen vivas. ¿Considerás que esto puede ser un golpe para toda esta construcción que hacen desde hijos, desde madres, desde abuelas, de acá para adelante, poniendo en el poder a una persona así? Y seguramente que impacto tiene, ¿no? No solo tiene impacto en este sentido, tiene impacto en la línea que se viene bajando en materia educativa y que se traslada a las provincias, ¿no? Si bien lo que tiene que ver con la educación básica, digo primaria y secundaria, depende directamente de los estados provinciales, es evidente la bajada de línea del Estado Nacional y en el caso de nuestra provincia, obviamente hay un acatamiento absoluto del gobernador heredero de todas y cada una de las cosas que se le diga del gobierno nacional y eso nosotros sí lo percibimos. A ver, nosotros hemos tenido una baja en la visita de estudiantes a los espacios de memoria de nuestra provincia y no hemos tenido la baja porque no haya docentes con intenciones de ir, sino de continuamente trabas burocráticas para que esos colegios no puedan asistir a los espacios de memoria, ¿no? No solo eso, digo, hace un tiempo atrás, si por ahí pibes de alguna escuela que no tengan un espacio de memoria en su localidad, recordemos aquí solo tenemos en Resistencia, en Presidencia Roque Sarpeña, querían poder hacer una visita de estudio, un espacio de memoria, había financiamiento, había un colectivo para llevarlos, traerlos, muchas veces se coordinaba con otros lugares de interés educativo, ¿no? Por ejemplo, Añada Resistencia, y ya iban a otros museos, digo, o sea, realmente algo que permita, ¿no? A nuestros pibes y a nuestras pibas poder conocer su historia. Y eso, obviamente, que hoy tiene un impacto, son menos los pibes y pibas que van, y de alguna manera hay una construcción de esa demonización de la lucha de los organismos de derechos humanos, con esa famosa frase que empezó a utilizar la Mauricio Macri en su momento, que tenía que ver con el curro de los derechos humanos y demás. Digo, es una búsqueda de una construcción de sentido que obviamente uno sabe que no tiene el aparato mediático, nosotros sabemos que no contamos con el aparato mediático para salir a dar respuestas a cada uno de los ataques. De hecho, en nuestra provincia el único medio que se comunicó hasta ahora para que expresemos una opinión respecto a esto son ustedes, ¿no? Y eso habla un poco de la situación en la que estamos, cómo son domesticados los medios de comunicación a través de la pauta. Digo, esto permite estirar de varios hilos y empezar a entender un poco cómo se manejan las cosas, ¿no? Y sin embargo, nosotros seguimos sabiendo que a veces en la correlación de fuerza uno está abajo, apuntando a lo que siempre hemos apuntado, a ese trabajo y esa militancia constante, un poco obstinada seguramente, de seguir metiéndole aún en situaciones adversas, porque si hay algo que por ahí el presidente Milei creo yo que hace una lectura errónea, es que no es la primera vez que quienes militamos estas causas, y sobre todo hablo quienes por ahí me precedieron, por la edad que yo tengo, el momento en el que yo me sumé fue otro, pero realmente son la lucha por memoria, verdad y justicia nació en la propia dictadura, ¿no? Con las madres y las abuelas. Durante los 90 irrumpe la organización Hijos, que hoy tiene 30 años, digo, o sea, realmente fueron en escenarios sumamente desfavorables y aún así seguimos, estamos
A veces avanzamos más, a veces retrocedemos un poco, obviamente que frustra a veces, pero obviamente tenemos el convencimiento no solo de tener la verdad que la hemos demostrado en los estrados judiciales, pues no una verdad que Santiago Osuna sale y dice, no, esto fue así, así, así. Nosotros hemos metido a más de 1000 genocidas presos en función de una abrumadora prueba de los delitos que han cometido, ¿no? Están los espacios de memoria que son lugares palpables del horror que ha hecho el terrorismo de Estado. Entonces, digo, más allá de estos momentos difíciles, nosotros sabemos que tenemos la misión, la tarea, la historia nos la demanda, un poco también nuestras historias personales nos la demandan, pero sobre todo la historia colectiva que construimos a partir de esas historias individuales, de seguir militándola, de seguir metiéndole para adelante, y así todos sabemos, digo, nosotros cuando recibimos a los pibes, a las pibas, a turistas que están por nuestras ciudades y conocen los espacios de memoria y logran hablar con nosotros, realmente les sorprendería las veces que se van y nos aceptan de alguna manera de que pensaban que era distinto. Pensaban que en un espacio de memoria las cosas eran distintas, como le han dicho siempre que prácticamente nosotros le vamos a decir a quién tienen que votar en las elecciones, que queremos hacer adoctrinamiento de los pibes, no, de hecho todo lo contrario, si es lo que nosotros hacemos, fomentar el debate, y no hay nada más lindo que una visita guiada cuando ves dos pibes que tienen opiniones distintas y vos decís, bueno, dale, que se arme la discusión entonces, porque nosotros entendemos que eso es lo que fortalece a la democracia, y siempre le decimos a los pibes, no luchen por el país que quisiéramos nosotros, no lo hagan ni siquiera por el que querían la y los 30.000, luchen por el país que quieren ustedes, digo, y eso es lo que nosotros intentamos transmitir siempre en los espacios de memoria, y realmente siempre nos vamos por ahí nos pasa que ingresan personas con una mirada sobre nosotros, propia, ¿no? De este andamiaje mediático que busca ponernos en un determinado lugar casi demonizado, y realmente se van con otra sensación, digo, por nuestro espacio de memoria han pasado inclusive por decir ingresantes de la escuela de policía, digo, que uno puede decir, che, qué diferencia que hay ahí, no, y la verdad que no. La verdad que no, son pibes y pibas nacidos y crecidos en democracia, que han elegido la fuerza de seguridad, seguramente con la intención de servir a la seguridad ciudadana, y tenemos mucho que dialogar, ¿no? Y seguramente, y me acuerdo mucho que un pibe de escuela de policía nos decía, ¿y de qué depende que esto no vuelva a pasar? Un pibe, ahora ha tenido 20 años. Y depende de ustedes, fue un poco la respuesta, ¿no? Sí. Y se quedaron ahí pensando mucho y fue realmente muy interesante. Che, Santi, y te esperamos acá para... Ya queda nada para el 13 de diciembre. Queda nada ya para el 13 de diciembre, quedan muy poquitos días. Así que te esperamos por acá, si es posible, para hablar largo y tendido acerca de lo que es las páginas más negras de la República Argentina y del Chaco en particular. Porque creo que en estos tiempos que corren merece justamente una charla en profundidad sobre lo que significa esta fecha para todos, para todos, pero especialmente para los chaqueños o para los norteños, porque lamentablemente dentro de las víctimas no solamente había chaqueños, sino también había muchos queridos, amigos, familiares de provincias vecinas. Así que, si te parece, coordinamos con la producción y te venís unos días antes del 13. ¿Puede ser? Sí, con todo gusto. La verdad que estamos trabajando también contra bastante viento y marea, ¿no? Para la organización de las actividades que tienen que ver con el aniversario de la masacre de Margarita Belén, sobre todo haciendo hincapié en lo que será la vigilia aquí en la ciudad de Resistencia el 12 de diciembre y el acto central el 13 de diciembre. Así que bueno, para mí será un placer estar con ustedes, poder charlar sobre esto, sobre la historia, sobre lo que tenemos pensado hacer para conmemorar. Es el aniversario número 49, preparando también los motores, ¿no? Para lo que será el año 2026, donde se cumplen ni más ni menos que 50 años del golpe y 50 años de la masacre de Margarita Belén, así que también venimos trabajando ya pensando en el año que viene, así que bueno, un placer por supuesto estar. Hoy lamentablemente no pude estar porque bueno, como les decía la producción, estoy haciendo los repasos de último momento porque rindo en un par de horas una materia, así que eso, bueno, éxitos. Éxitos, Santi. Hay que ser estudiante también en el medio, así que bueno, en nuestra universidad pública, que bastante garroteada está haciendo también, pero bueno, metemos el esfuerzo, así que bueno, acá estoy con un grupo de compañeros estudiando un poquito también. Éxitos a todos los pibes y las pibas ahí. Éxitos, y esto que decía al final tiene mucha significancia, porque muchos de los que fueron asesinados en la masacre de Margarita Belén eran férreos, además de estudiantes, eran férreos defensores de la universidad pública, así que tiene mucho que ver
Y bueno, te esperamos acá, Santi, será un placer hablar con vos de todo un poco, ¿eh?